Vivíamos en Londres, en el barrio del Soho, allá donde salen las aguas negras de la ciudad. Estábamos en Londres porque a mí me habían expulsado de mi país, de Renania, donde nací. Hacía cosas peligrosas. Dirigí ¿Cómo? un periódico. La Gaceta Renana, no particularmente revolucionaria, pero supongo que lo más revolucionario que puede uno hacer es decir la verdad. En Renania, los pobres recogían leña para calentarse en las propiedades de los ricos, que es donde la había, y la policía los arrestaba. Entonces yo escribí un editorial denunciando que en Alemania no había libertad de prensa. Y sí, me dieron la razón. Cerraron el periódico. Ahí sí nos volvimos radicales. ¿No pasa así? Te empujan, te empujan. El último número de la Gaceta Renana salió con un enorme encabezado, en letras rojas. Rebelión. Eso sí les molestó a las autoridades y me ordenaron salir de Renania. Así que me fui a París. ¿A dónde más podría ir un exiliado? ¿En qué otro lugar del mundo puedes sentarte toda la noche en un café y contar mentiras sobre lo revolucionario que eras en tu país? Si alguno de ustedes tiene que exiliarse, lo mejor es París. Jenny consiguió un minúsculo departamento en el barrio latino. Fue nuestra luna de miel. Fueron unos meses maravillosos, hasta que la policía alemana dio el chivatazo a la policía de París. Parece que su conciencia internacionalista se ha desarrollado mucho antes que la de los trabajadores. Me expulsaron de París. Me fui a dar a Bélgica y me expulsaron otra vez. Entonces llegué a Londres, a donde van a dar todos los refugiados de todo el mundo. Y como decía, los ingleses son admirables por su tolerancia e intolerables por cuanto presumen de serlo. Eso lo haces muy bien, ¿eh? Eh. Perdón. El doctor me dijo que la tos se me iba a quitar en unos cuantos días. Eso fue en 1858. Les estaba hablando de Pieper. En Londres, los refugiados políticos de todo el mundo entraban y salían constantemente de nuestra casa. Pieper era uno de estos. Pieper, 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 Pieper. Me caía mal. Era servil, adulador. No se separaba de mí más de medio metro para asegurarse que no pudiera evitarlo. Y todo el tiempo me hacía citas de mis escritos. Yo le decía, por favor, Piper, no me hagas citas de mí mismo. Se atrevió a decirme, pensando que me agradaría, que iba a traducir El Capital al inglés. Él no decía una palabra en inglés sin hacer una carnicería. El inglés es un bello idioma. Es la lengua de Shakespeare. Si Shakespeare hubiera escuchado decir a Piper una sola frase en inglés, se envenena. Y luego lo envenena a él. Pero Jenny le tenía lástima. Era una especie de solidaridad de refugiado. Lo invitaba muchas noches a cenar con nosotros en familia. Y una noche llegó Pieper y me anunció la fundación de la Sociedad Marxista de Londres. Yo le dije, por favor, Pieper, ¿qué es eso de... ¿Qué es eso de la sociedad? ¿Una qué? Nos reunimos una vez a la semana para leer sus escritos en voz alta y discutirlos. Analizamos frase por frase. Por eso nos llamamos marxistas, porque creemos enteramente y de todo corazón lo que usted ha escrito enteramente. ¿Y de todo corazón? Sí, y sería para nosotros un honor, Herr Dr. Marx, siempre me decía Herr Dr. Marx, que usted pudiera presidir nuestra próxima reunión de la Sociedad Marxista de Londres. No puedo. ¿Por qué? Porque yo no soy marxista. No es que me molestara su mal inglés. Era Su forma. su forma de pensar. Era como un satélite girando alrededor de mis ideas y para simplificarlas y proyectarlas al mundo. Pero distorsionado. Pero distorsionadas. Además, defendía esa distorsión como un fanático, denunciando a todos aquellos que no las interpretaran igual que él. Una vez le dije a Jenny, ¿sabes lo que más me asusta? ¿Que la revolución de los trabajadores no llegue nunca? No, que la revolución sí va a llegar, pero encabezada por hombres como Pieper. Aduladores cuando no están en el poder, soberbios y arrogantes cuando lo tienen, dogmáticos. Hablarán ellos en lugar del proletariado, interpretando mis ideas para el mundo. Y organizarán un nuevo sacerdocio, una nueva jerarquía con excomuniones, listas negras, inquisiciones, pelotones de fusilamiento, todo esto en nombre del comunismo, retrasando 100 años el comunismo de la libertad.
dividiendo al mundo entre imperios capitalistas e imperios comunistas. Ensuciará nuestro bello sueño y será necesaria otra revolución, quizá 2, 3 más para reencauzarlo. Eso es lo que temo. No iba a permitir que el imbécil de Pieper tradujera el capital, mi capital, a su inglés. Representaba 15 años de mi trabajo, 15 años en las condiciones de vida del Soho. Todas las mañanas, rumbo al Museo Británico, caminaba. ¿Dónde trabajabas? Caminaba ahí entre los mendigos que vivían en las aguas negras. Ahí trabajaba, en el Museo Británico, en su magnífica biblioteca. Leyendo hasta el anochecer, leía. ¿Habrá algo más pesado que leer sobre economía política? Sí. Escribir sobre economía política. Después me volví a mi casa, atravesando las calles oscuras, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías. Y a los veteranos de la guerra de Crimea, unos ciegos, otros sin piernas, suplicar por un penique. ¿Se imaginan las calles de Londres en 1858? Jovencitas intentando vender panecillos por unos cuantos peniques. El organillero con su mono, las prostitutas, los magos, los tragafuegos, los violinistas, los de las gaitas escocesas. Y siempre una joven cantando una balada irlandesa. Eso es lo que veía y escuchaba todas las noches, caminando desde el Museo Británico hasta mi casa, bajo los faroles de gas que acababan de encenderse, entre el lodo y las aguas negras, el olor a pobre de Londres, hasta que llegaba a mi casa. Supongo que era conveniente que el autor del Capital tuviera que andar trabajosamente entre la basura mientras escribía la condena del sistema capitalista. Mis críticos, intentando minimizar el contenido del Capital, han dicho, como siempre se dice de los escritores radicales, el pobre ha de haber tenido unas terribles experiencias personales. Pues sí, efectivamente, el camino a casa a través del Soho alimentó la cólera que puede haber en el Capital. Por eso no iba a permitir que el imbécil de Pieper... Sí, ya sé que me van a decir que eso ocurrió hace más de un siglo. ¿Solo entonces? Cuando venía camino acá. En sus calles llenas de basura. Con su... He respirado el aire contaminado. He pasado junto a los cuerpos de hombres y mujeres que dormían ahí en la calle, acurrucados para protegerse del frío. En vez de una muchacha cantando una balada, he escuchado una voz lastimera que me decía: «Un peso, señor, un peso para un taco». ¿Y a eso le llaman progreso? Porque tienen teléfonos celulares inteligentes, automóviles inteligentes, máquinas que vuelan sin tripulación y matan, y 1000 pociones para oler mejor. Y la gente durmiendo en las calles. Aquí tienen un informe oficial, oficial. El Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, o sea, la riqueza que se ha generado en el último año, fue de 14,000 millones de dólares. Muy impresionante, ¿eh? Pero díganme una cosa, ¿dónde están estos miles de millones? ¿Quién se ha beneficiado de estos? Menos de 500 individuos controlan billones de dólares en actividad financiera. ¿Qué acaso estas personas son más nobles? ¿Han trabajado más duro? ¿Son más útiles a la sociedad que madre que cría 3 hijos pequeños sin dinero para calentarse en el invierno? La desigualdad y la miseria son inevitables y siempre han existido. Hay quienes tienden a subir y quienes suben a tender. Le parece muy gracioso, ¿eh? Hace 150 años yo dije que el capitalismo incrementaría enormemente la riqueza de la sociedad, pero que esa riqueza se concentraría en muy pocas manos. Demasiados pobres y muy pocos ricos. Gigantesca fusión del Chemical Bank y del Chase Manhattan Bank. La bolsa sube y 12,000 trabajadores pierden su trabajo. Y me dicen que mis ideas están muertas. Aquí sucedió igual con Luz y Fuerza. Corrieron a más de 60,000 personas. ¿Y qué? En vez de estar protestando que se busquen otro trabajo. El pobre es pobre porque quiere. Usted no conoce la aldea abandonada del poema de Oliver Goldsmith, ¿verdad? No, que la va a conocer. Mal le va al país, presa de inminentes males, cuando la riqueza se acumula y los hombres decaen. Y sí,
Es lo que he visto al andar por su ciudad. Casas decadentes, escuelas decadentes, seres humanos decadentes. Doy la vuelta y me encuentro rodeado de señoras ricas, llenas de joyas, envueltas en pieles. Y de pronto, un ruido de sirenas. Que alguien se estaba cometiendo algún crimen, sí. Alguien estaba intentando robar las joyas y los abrigos de pieles. Ahí está, ya no puede uno ni siquiera tener sus cositas. Aunque también podríamos decirlo de otra manera, ¿eh? Alguien estaba intentando recuperar una parte del Producto Interno Bruto, quitándosela a los que la habían robado legalmente. Los seres humanos reducidos a mercancía, su vida condicionada al dinero. Maravilla del sistema de mercados, felicidades, ¿eh? A los de arriba no les gusta mucho cómo hablo. En ese pequeño departamento del Soho, Jenny nos hacía sopa y nos cocía papas. Y siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero que vivía calle abajo. Nos sentábamos a la mesa, comíamos, platicábamos de los acontecimientos del día. La última guerra, la estupidez de los gobernantes, la oposición política dedicada solamente a dar chillidos, la prensa cobarde. Supongo que las cosas son diferentes ahora. El chicharrito. ¿De qué se habla? Pues bueno. Después de cenar, limpiábamos la mesa y yo me ponía a trabajar, con mis cigarros a la mano y un vaso de cerveza. Sí, trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada. Mis libros a un lado y los informes parlamentarios al otro. Y Jenny, sentada al otro lado de la mesa, transcribiendo. Mi letra era imposible, así es que ella tenía que reescribir cada palabra que... ¿no? ¿Se imaginan ustedes un acto más heroico? De vez en cuando había una crisis, no una crisis mundial, pero sí, un libro había desaparecido. Jenny, ¿dónde está mi Ricardo? ¿Quieres decir los principios de economía política de David Ricardo? Creí que ya no lo necesitabas y lo llevé al monte. ¡Mi Ricardo! ¡Mi Ricardo al monte de piedad! Ay, tranquilo, ¿no llevamos la semana pasada al monte el anillo que me regaló mi madre? Bueno, así estaban las cosas. Lo empeñábamos todo, sobre todo los regalos de la familia de Jenny. Cuando se terminaron los regalos, seguimos con nuestra ropa. Una Navidad. No que una Navidad, un invierno entero me la pasé sin mi abrigo. Cuando se publicó El Capital, claro que quisimos festejarlo, pero no teníamos ni para desempeñar los cubiertos para la cena, ni lo de la mantelería. Engels tuvo que aportar un dinero. ¿Quién? Engels. Un santo. Engels. Federico Engels. Ah, Es que no hay otra palabra para él. Santo. Cuando nos cortaron el agua, el gas, la casa se quedó a oscuras y nosotros hundidos en la miseria. Engels pagaba las facturas. ah, Sí. Su padre tenía unas fábricas en Manchester. capitalismo. Sí, el capitalismo nos salvó. Bueno, pues ni modo, ¿no? Bueno, santo, pero no siempre entendía bien nuestras necesidades, ¿eh? Pobres y exigentes. No teníamos ni para comprar comida y enviaba cajas de vino. Una Navidad. No teníamos el arbolito y Engels llegó con 6 botellas de champaña. ¿Y el arbolito? Bien, gracias. Nos lo imaginamos. Hicimos un círculo a su alrededor y cantamos Feliz Navidad, Feliz Navidad. Bueno, ya sé que mis amigos los revolucionarios han de estar diciendo Marx el ateo con un árbol de Navidad. Sí. Yo escribí que la religión es el opio del pueblo. Pero nadie, ni siquiera mis amiguitos los revolucionarios, han leído el párrafo completo. La religión es el único momento que tiene el oprimido para respirar. Es como el opio, un alivio. Digo, no es una solución, ¿no? Bueno, sí, no es una solución, pero de algo sirve para aliviarse. Y si hay alguien aquí que sabe de alivios, ese soy yo. ¿Y eso?
Bueno, no sé muy bien por mis forúnculos. Fístulas, abscesos, barros, granos en el... No hay nada en el mundo más horrible que tener forúnculos en el culo. Jenny. No sé cómo le hizo. Empacó todo lo que teníamos y se trajo a nuestras dos hijas, Jenny y Laura, a Londres. Después parió 3 veces en ese miserable y frío departamento de Dean Street. Hizo hasta lo imposible para que los hijos no sufrieran por el frío. Los vio morir uno tras otro. Guido todavía no había empezado a andar. Francesca tenía 1 año y tuve que pedir prestadas 3 libras para su ataúd. Mosh vivió 8 años. La noche en que murió todos dormimos alrededor de su cuerpo en el piso hasta el amanecer. Cuando nació Leonor, tuvimos miedo. Pero ella era muy fuerte. Fue bueno que tuviera 2 hermanas mayores porque ellas habían logrado sobrevivir. Jennigen nació en París. París es maravilloso para los enamorados, pero no para los niños. Es algo que hay en su aire. Laura, nuestra segunda hija, nació en Bruselas. Nadie debería de nacer en Bruselas. No teníamos dinero. ¿Y? Nada de dinero. ¿Y? Todos los domingos nos íbamos a comer al campo. 1 hora y media caminando. Jenny, las niñas, yo, Lengen. Es que, bueno, ya les hablaré de ella. Hacía una ternera al horno y llevábamos té, pan, queso, cerveza. Eleonora era la más chiquita, pero ya bebía cerveza. Nada de dinero. Pero a mis hijas no podían faltarle sus vacaciones. Una vez me gasté el dinero de la renta para mandarlas a la costa atlántica francesa. En otra ocasión, con el dinero de la comida, les compré un piano. Forte, porque a las niñas les gustaba la música. Se supone que un padre no debería de tener consentidos entre sus hijos, pero es que Eleonor... Yo solía decirle a Jenny, Eleonor es una niña rara, ¿eh? ¿Y qué esperabas? ¿Que los hijos de Marx fueran normales? Eleonor era la más chiquita, pero era la más brillante. ¿Se imaginan una revolucionaria de 8 años? Es la edad que ella tenía en 1863. Polonia se había rebelado en contra de la dominación rusa. Entonces Tusi, así le decíamos a Eleonor, Tusi, escribió una carta a Engels, escribió una carta hablándole de esos valientes camaradas polacos, como ella les llamaba. A los 9 años escribió una carta a los Estados Unidos, a la atención del presidente Lincoln, de cómo ganar la guerra a los confederados. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo y no era fácil. También fumaba y bebía vino. Era una niña. Era una niña. Vestía su muñeca mientras se tomaba un vaso de vino. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo y no era fácil ganarle. A los 15 no se permitía ninguna actividad en domingo. Entonces Tusi organizó la noche del domingo para el pueblo en el Salón San Martín. Trajo músicos de todas partes que tocaban a Händel, Mozart, Beethoven. 2000 personas llenaban el lugar. Era ilegal, pero nadie fue arrestado. Así es que aprendieron. Si tienen que violar la ley, háganlo junto a 2000 personas. Y por favor, a Mozart. El brillo de sus mejillas apagaría las estrellas. Lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Yo leía Shakespeare. Esquilo, Dante en voz alta. Y a Tusi le encantaba. Se aprendió de memoria Romeo y Julieta e insistía que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo, de cuando ve a Julieta por primera vez. Sus ojos celestiales brillan tanto en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es de día. No era fácil vivir con Tusi, ¿Saben lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en tus pensamientos? Discutía conmigo sobre mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía. No es fácil de entenderlo, lo admito. Bueno, pues tú sí lo leyó. E inmediatamente me increpó. ¿Por qué escogiste a los judíos como representantes? No. ¿Sí? Como representantes del capitalismo. No son los únicos envenenados con el comercio y la codicia. No es que los haya escogido, le intenté explicarle.
Simplemente los tomé como un símbolo. Su respuesta. Se puso una estrella judía en el pecho y me anunció: yo también soy judía. ¿Qué podía decirle? Me encogí de hombros. Ese gesto es muy judío. Uy, de veras que llegaba a ser realmente insoportable. Por ejemplo, sabía que mi padre se había convertido al cristianismo. No era muy cómodo ser judío en Alemania, si es que ha habido algún lugar cómodo en el mundo para ser judío. Entonces, sabía que a mí me habían bautizado a los 8 años y esto a Tusi le intrigaba. Moro, me dice una vez, a mí me decían Moro porque mi piel un poco más oscura, según esto. Moro, sé que estás bautizado, ¿sí? Pero antes fuiste circuncidado, ¿no? Uy, nada le daba pena. Una vez junto a su estrella judía se puso un crucifijo, no por el cristianismo, sino en nombre de los rebeldes irlandeses que luchaban en contra de Inglaterra. Conoció la rebelión irlandesa por Lizzie Burns. Lizzie, la mujer de Engels. Lizzie Era una obrera. Sí, Lizzie era una obrera. Engels, el santo, hablaba 9 idiomas. Bueno, y como... Y ella no sé, ¿eh? Sí, ella apenas sabía leer ella, ¿eh? ¿Piensan ustedes que tenían dificultad para entenderse? ¿Cómo le decía? Simplemente se querían. Lizzie era activista del movimiento irlandés y a Tusi le encantaba ir a visitarla. Las dos se sentaban en el suelo y tomaban vino y cantaban canciones irlandesas hasta quedarse dormidas. Hubo una noche terrible. La noche en que el gobierno inglés colgó a 2 jóvenes irlandeses, justo allí en el Soho, en medio de una multitud de borrachos exaltados. Esos ingleses tan educados, con su té a las 5 y sus ahorcamientos públicos. Sí, ya sé que ahora no cuelgan a la gente. Se limitan a inyectarles veneno en las venas, suministrarles gas letal o quemarlos con electricidad. Sí, es más civilizado. Colgaron a esos jóvenes irlandeses por luchar, por desear la libertad de su tierra. El honor no dejaba de llorar. Yo le decía: tú, si no puedes involucrarte tan profundamente en los asuntos del mundo, solo tienes 15 años. Esa es la cuestión, Moro. No tengo 12 ni 13, tengo 15 años. Tenía 15 años. Era una niña. Y se enamoraba de cualquier joven bello, impetuoso que viniera a visitarnos. Podría hacer una lista, ¿eh? Eleonor tanto fue inteligente en política cuanto, bobita en asuntos de amor. Enamorada. No, estaba loca por el héroe de la Comuna de París, el tal Lizagaray, que ¿cuántos años tenía? 33. 33 y la niña tenía 16. 16 para 33, casi 20 años de diferencia. Bueno, por lo menos este cuate era francés, porque luego estaba el galán de su hermana Jenny, que tenía, que era inglés. ¿Han probado la comida inglesa? ¿Qué tiene que...? Bueno, no digo más. Luego estaba el novio de Laura, Lafargue. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero enfrente de todos. Ay, no. La torteaba como si fuera la cosa más natural del mundo. Y Jenny lo defendía. Son sus orígenes criollos. Su familia vino a Francia desde Cuba. Como si todos en Cuba se anduvieran torteando. No sé si ya lo pregunté. ¿Qué? ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez forúnculos en todo el cuerpo? A mí me han atormentado durante toda mi vida. Es una enfermedad horrible. Algunos estúpidos han intentado analizarme por esta enfermedad. Marcia está enfadado con el sistema capitalista porque tienen forúnculos, imbéciles. ¿Y los revolucionarios que no tenían forúnculos qué? Ah, pero siempre le han de encontrar algo, ¿eh? A uno que le pegaba a su padre, a aquel otro que su madre lo amamantó hasta los 10 años, al de más allá, nunca le enseñaron a usar la vacinica o jamás le cambiaron el pañal. ¿Y a usted cómo le va? ¿Usted es normal? Como si tuviéramos que ser anormales para rebelarnos en contra del capitalismo.
Le encuentran cualquier explicación, excepto la más obvia, que el capitalismo, por su propia naturaleza, por estar en contra del espíritu humano, alimenta la rebelión. Y ahora, por favor, no me vayan a decir que, comparado con mis tiempos, el capitalismo se ha vuelto Más humano. más humano. ¿De veras lo cree? Bueno, estaba leyendo en sus periódicos, y de hace pocos años, en Carolina del Norte, los dueños de una fábrica a sus trabajadoras las dejaron encerradas en sus criaderos de pollos para explotarlas. Hubo un incendio y murieron 25 mujeres quemadas. Esto no pasa aquí, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, ¿con qué? Sí, algo así pasó. Pasó, ¿no? Con las costureras, ¿no? Ah, ¿y a eso le llaman capitalismo más humano? Son desgracias, ¿no? Ah, ¿de veras se lo creen? Debería darles vergüenza. Sí, quizá mi rabia sea provocada por mis forúnculos. Y si así fuera, ¿qué? ¿Alguno de ustedes ha intentado trabajar sentado con forúnculos en el culo? Y por favor no me hablen de los médicos, que ellos saben mucho menos de esto, mucho menos que yo. Porque los forúnculos son míos. No podía ni dormir. No podía ni dormir. Hasta que descubrí algo maravilloso. Milagroso. ¿Qué? El agua. ¿Cómo la agua? Sí, así, agua. Paños empapados en agua caliente, bueno, tibia. Jenny me los aplicaba pacientemente una hora tras otra, cuando me despertaba en medio de la noche y despertaba por el dolor, y me ponía mis paños calientes, bueno, tibios. A veces, cuando Jenny no estaba, lo hacía Lengen. ¿Cómo? Sí, Lengen. Bueno, ya les hablaré de Lengen, no coman ansias. ¿Qué estaba diciendo? Del Engen, ¿no? Ah, sí. Bueno, vivíamos en el barrio del Soho, en absoluta pobreza, y a la madre de Jenny, mi suegra, ¿qué se le ocurre? Enviarnos una criada para que cuidara a las niñas. Esa criada era Lengen. No teníamos ni para comer, pero eso sí, teníamos una criada. Esas cosas pasan cuando emparentas con la aristocracia. Tu familia política no te envía dinero para el dinero que necesitas, pero sí te envían finas mantelerías, cubiertos de plata, una criada. Bueno, hasta eso que no es tan mala idea lo de la criada. No es tan mala idea. Siempre puede agarrar las finas mantelerías, los cubiertos de plata, llevarlos al Monte de Piedad y traer algún dinero. El Ángel lo hizo muchas veces. Recuerdo que una vez ya le iban a arrestar porque pensaron que se lo estaba robando, entonces fui yo a interceder por ella y me arrestaron a mí toda la noche. Bueno, en realidad Lengen no era tratada como una criada, las niñas la querían muchísimo y Jenny la adoraba. A veces cuando Jenny estaba enferma era Lengen que se hacía cargo de todo. ¿Cómo? Sí, era como pues la otra mujer de la casa. Tanto que su presencia creó una gran tensión entre Jenny y yo. Algo. Sí, no sé por qué. Ah, no. Jenny decía que porque... Ah, recuerdo que una vez me salió con que... Esta mañana te he visto mirando al Engen. Mirando, ¿qué quieres decir? Cara En de la guá. forma en que un hombre mira a una mujer, eso quiero decir. Ya, no empieces con eso, ¿eh? No empieces con eso. Era una de estas conversaciones que no puede ir a ningún lado. Jenny no toleraba ni siquiera que me quejara por el lodo de la calle. Imagínate cómo me siento yo cuando leo El Capital y no me quejo. Así me decía. Era mi crítica más severa, despiadada. ¿Honesta? ¿Hay algo más terrible que una crítica honesta? En realidad, a Jenny el Capital la inquietaba. Me le preocupaba. preocupa que desde el principio aburras a la gente con tu discusión sobre la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio. El libro es demasiado largo, detallado, es pesado. ¡Pesado! Imagínense, el Capital pesado. Lo mismo me dijo el sindicalista Peter Fox cuando le regalé el libro. Me siento como un hombre al que le han dado un elefante. Sí, precisamente, es un elefante. Yo intentaba explicarle que esto no es el manifiesto del Partido Comunista, escrito para el público en general. El Capital es un análisis. Está bien que sea un análisis, pero que entusiasme como el manifiesto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Eso es lo que excita al lector.
Y luego, para atormentarme, me leí algún pasaje del Capital. La riqueza de las sociedades en las que prevalece el sistema capitalista de producción se presenta como una inmensa acumulación de artículos de consumo. Se van a dormir. A ver, yo les pregunto a ustedes. Mm. ¿Es tan aburrido? Bueno, puede ser que un poco. Yo lo admití con Jenny. ¿Y ella qué me contestó? Una cosa no puede ser un poco aburrida. Una cosa no puede ser un poco aburrida. No estoy hablando mal de Jenny. Por favor, no me malentiendan. Ella consideraba el Capital, solo que le parecía que un análisis demasiado complejo, no para cualquiera. Por otro lado, no es fácil demostrar cómo, en un cierto momento de la historia, surge el sistema capitalista, genera un crecimiento colosal de las fuerzas productivas y un incremento sin precedentes de la riqueza del mundo. Luego, esta misma riqueza, será distribuida de tan mala manera que destruirá la humanidad del capitalista, de los trabajadores primero, y de los propios capitalistas. Y finalmente, el capitalismo cavará su propia tumba para dar paso a un sistema más humano. No es fácil demostrar esto, ¿eh? No es fácil. ¿Estamos llegando a la gente que queremos llegar? ¿Sabes por qué los censores han permitido que se publique tu libro? ¿Por qué? Porque como ellos no alcanzan a entenderlo, suponen que nadie más lo va a hacer. Le recordé que el Capital había recibido muchas críticas bastante favorables. Pues sí, porque la mayoría de ellas las escribió Engels. Le dije que estaba siendo quizá tan crítica con mi trabajo porque no eres feliz conmigo. Ustedes los hombres no pueden entender que su trabajo merezca críticas y entonces todo se lo toman como algo personal. Jenny estaba pasando por un mal momento. Supongo que yo era el responsable, pero no sabía cómo aliviar su angustia. Entiéndanme. Pónganse en mi lugar. Cuando Jenny y yo nos casamos, yo tenía 17 años y ella 21. Era maravillosa, con su cabello negro, sus ojos verdes y su familia. Por alguna razón les gusté. Eran aristócratas. Los varones de von Westphalen. A los aristócratas les encantan los intelectuales. Recuerdo que el padre de Jenny y yo teníamos largas discusiones sobre la filosofía griega. Yo había escrito mi tesis doctoral sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Fue ahí donde empecé a darme cuenta de que hasta ese momento los filósofos únicamente habían interpretado el mundo. El problema era cómo cambiarlo. Cuando me expulsaron de París, Jenny me siguió. Cuando me expulsaron de mi país, de Alemania, Jenny me siguió a París. Allí nos casamos. Nacieron Jenny, Gen, Laura. Vivíamos felices, sin nada. Conviviendo reuniéndonos en el café con los amigos. Ellos también vivían sin nada. Éramos pura chusma. Bakunin, el descomunal y peludo anarquista. Engels, el santo Engels, el santo. Heine, que ese era el hermoso poeta. Y Proudhon, que decía, la propiedad es un robo, pero yo quiero un poco. Me hubiera gustado que conocieran a Jenny. Lo que hizo por mí es incalculable. Hasta aceptó el hecho de que yo simplemente no pudiera tener un trabajo como los demás hombres. No. Sí, bueno, lo intenté una vez. Escribí una carta a los ferrocarriles solicitando un empleo de administrativo y así me contestaron. Doctor Marx, es para nosotros un honor su solicitud de trabajo aquí. Nunca hemos tenido un doctor en filosofía trabajando para nosotros como administrativo. Pero el puesto requiere de una escritura legible. Por lo que, desgraciadamente, afortunadamente para mí, tenemos que rechazar su oferta. Jenny creía en mis ideas. Pero quería que describiera la teoría de la plusvalía de forma que la pudieran entender los trabajadores comunes y corrientes. Nadie puede entenderla sin entender antes la teoría del trabajo. A ver, vamos a ver. La fuerza de trabajo es la única posesión que tiene el trabajador y tiene que venderla como mercancía para procurarse su subsistencia diaria. ¿Cuánto vale esta mercancía?
esta fuerza de trabajo según el capitalismo? ¿Cuánto? El mínimo indispensable que necesita una persona para sobrevivir un solo día. ¿Qué? ¿No? Pues hasta los de la jornada lo entendieron. ¿Cómo? Sí. Aquí, la jornada. En México, con 10 minutos de trabajo de un obrero, se paga su salario. El resto de horas laboradas es la ganancia de las empresas y del gobierno patrón. Este es el principio de la plusvalía. Dilo más directo. Tu patrón te da un salario muy bajo, con el que apenas puedes sobrevivir y seguir trabajando, pero con tu trabajo él gana muchísimo más de lo que gana, entonces así él se vuelve cada vez más y más rico, mientras que tú permaneces pobre. Bueno, está bien. Puedo aceptar que solamente 100 personas en la historia han entendido mi teoría de la plusvalía. Sin embargo, es correcta. La semana pasada estaba leyendo los informes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Los trabajadores están produciendo cada vez más y su salario es cada vez más bajo. ¿Cuál es el resultado? Justo lo que yo dije hace 150 años. El 1% de la gente más rica de Estados Unidos posee el 40% de la riqueza de ese país. Y esa nación no solamente ha robado a su propia gente, ha chupado la riqueza del resto del mundo. Este es el gran modelo del capitalismo mundial. Me piden que simplifique algo que es tan complejo, como Jenny, que me acusaba de ser demasiado académico y muy poco revolucionario. Olvídate de los intelectuales, háblale a los trabajadores, no seas tan arrogante e intolerante. ¿Por qué atacas a otros revolucionarios con más vehemencia de lo que atacas a la burguesía? A Proudhon, por ejemplo. Ese tipo no entiende. Tenemos que aplaudir al capitalismo por su desarrollo de grandes industrias, para luego apoderarnos de estas. Proudhon piensa que debemos volver a una sociedad más simple, más austera, más pobre de lo que estamos. Por eso escribió su librito La filosofía de la miseria, al que yo le contesté con mi libro La miseria de tu filosofía. Sentí que era, no sé, chispeante, pues, inteligente, no sé. Yo lo encuentro profundamente insultante. Jenny Marx. Madame Jenny Marx, baronesa de von Westphalen. Era una persona mucho mejor que yo. Era ella que me impulsaba. Me animó a comprometerme con la causa de los trabajadores de Londres. Vino conmigo cuando me invitaron a participar en la primera reunión internacional de los trabajadores. Era el otoño de 1864. 2000 personas llenaban el Salón San Martín. Los trabajadores de todos los países deben unirse en contra de las políticas exteriores criminales que se mueven por prejuicios nacionalistas, que malgastan en guerras la sangre y la riqueza de nuestros pueblos. Debemos combatir más allá de las fronteras nacionales para reivindicar las leyes sencillas de la moral y de la justicia en los asuntos internacionales. Trabajadores de todos los países, únanse. A Jenny esto sí le entusiasmaba, sí le emocionaba. Nunca se cansaba de reivindicar la emancipación de la mujer. Decía que la vitalidad de la mujer estaba siendo socavada por tener que quedarse en el hogar surciendo calcetines y cocinando. Por eso se negaba a permanecer en casa. Me acusaba de estar, en teoría,
por la emancipación femenina, pero de ignorar en la práctica los problemas de la mujer. Tú y Engels escriben sobre la igualdad de los sexos, pero no la practican. Mejor esto no lo comentamos, ¿no? Ella apoyaba con todas sus fuerzas la lucha de los irlandeses en contra de Inglaterra. La reina Victoria había dicho, estos irlandeses son gente realmente abominable, son diferentes a cualquier otra nación civilizada. Jenny entonces escribió una carta a todos los periódicos de Londres. Inglaterra ahorca a los rebeldes irlandeses que solo quieren la libertad. ¿Es acaso Inglaterra una nación civilizada? Yo estaba profundamente enamorado de Jenny. Sí, ¿cómo le hago para que me entiendan? Aunque atravesamos momentos difíciles, nos seguíamos amando. Pero luego, de algún modo, no sé, algo cambió. No sé por qué. Jenny decía que porque ya no era la chica hermosa que ya yo había conocido. Eso me hacía enojar. Y encima decía que era a causa del Engen. Eso me hacía enojar más todavía. ¿Lo ves? Te enojas porque es verdad. Eso me ponía furioso. Dicen... ¿Sí conocen a Bakunin? Bakunin, el anarquista. Si un escritor inventara un personaje como él, dirían que no puede existir. Que es pura fantasía. Decir que Bakunin y yo no nos llevábamos bien es un eufemismo. Le encantaba pelearse conmigo. ¿Saben lo que dijo cuando Engels y yo estábamos en Bruselas escribiendo el manifiesto? Marx y Engels, sobre todo Marx, son burgueses hasta la médula. Nosotros burgueses hasta la médula. Por supuesto, comparado con Bakunin, todo el mundo era burgués, ¿eh? Porque él eligió vivir como un cerdo. Y si tú no vivías como un cerdo, si tenías un techo sobre tu cabeza, o piano en tu sala, un poco de vino para beber y un pan caliente, eras un burgués. Reconozco que el tipo tenía valor, ¿eh? Estuvo preso, fue deportado a Siberia, escapó, recorrió el mundo entero intentando fomentar la revolución en todas partes. Quería una sociedad anarquista y la única anarquía que consiguió estaba en su cabeza. Intentó provocar una rebelión en Bolonia, Italia, y estuvo a punto de matarse con su propio revólver. ¿Nadie ha visto una fotografía de Bakunin?
un gigante, con su cabeza calva, cubierta por una gorra gris, barba larga, mirada feroz. No tenía dientes, por el escorbuto debido a lo que le daban de comer en la cárcel. Parecía no vivir en este mundo, sino en algún mundo de su imaginación. Era insensible al dinero. Cuando lo tenía lo daba, cuando no lo tenía lo pedía prestado, sin ninguna intención de devolverlo. No, sí, no tenía casa, ¿no? No tenía casa. O mejor dicho, el mundo era su casa. Llegaba a la casa de algún camarada y anunciaba, ya estoy aquí, ¿qué hay de comer? ¿Dónde voy a dormir? En una hora la casa era más suya que de sus propios dueños. Una vez, sí, una vez en el Soho, estábamos cenando. Y Bakunin irrumpió en la casa, sin tocar a la puerta, disfrazado de cura porque la policía lo andaba buscando por toda Europa. Nos sorprendimos porque pensábamos que estaba en Italia o qué sé yo, en otro lugar lejano, provocando alguna rebelión, alguna revolución. Bueno, el caso es que casi arrancó la puerta, entró, miró a su alrededor, sonrió con su boca desdentada y dijo, buenas noches, camaradas. Y sin esperar respuesta, se sentó a la mesa y empezó a devorar grandes trozos de carne, chorizo, pan, queso, y a tragarse el brandy un vaso tras otro, como si fuera agua. Yo le dije, por favor, Mijail, por favor, toma vino, que es más barato, el brandy es carísimo. Bebió un poco de vino, pregonando, predicando, ordenando, discutiendo, ordenando, exhortando. Yo estaba furioso, pero afortunadamente fue Jenny quien le habló. Mijail, para allá, papá. Estás consumiendo todo el oxígeno de la habitación. Y él soltó una carcajada y siguió. La cabeza de Bakunin estaba llena de basura anarquista, tonterías románticas y utópicas. Yo quería que lo expulsaran de la Internacional, pero Jenny se opuso rotundamente, por supuesto. ¿No te parece ridículo? En cuanto se forma un grupo con apenas seis revolucionarios, ya están pensando en expulsar a alguno. El desgraciado se quedó con nosotros una semana entera. Bueno, una noche nos quedamos discutiendo y tomando, hasta que ninguno de los dos podía pararse. Y recuerdo que yo me quedé dormido en medio de una de las peroratas de Bakunin, y él me despertó sacudiéndome. Todavía no he terminado de exponer mi punto de vista. Bakunin y yo... ¿Eran los días gloriosos? Sí, eran los días gloriosos, los gloriosos días del invierno de 1874. 71. Sí, 71, cuando la Comuna tomó el poder en París. La Comuna de París. Bakunin les cayó como una mole, con todo su peso en esa revolución. Pero los franceses sí lo entendían, ¿eh? Decían, el primer día de la revolución, Bakunin es un tesoro. El segundo día, mejor matarlo. Bakunin y yo discutíamos y bebíamos y discutíamos y bebíamos y discutíamos y bebíamos y discutíamos. Mijail, tú no entiendes. El concepto de Estado proletario. No podemos eliminar el pasado por un momento de exaltación. Tenemos que construir una sociedad sobre los restos del viejo orden. El Estado proletario. Eso lleva tiempo. No, pendejo, me dijo. El pueblo, acabando con el viejo orden, tiene que vivir en libertad inmediatamente o la perderá. El asunto empezó a ponerse ofensivo. Yo le dije, eres demasiado estúpido para entenderlo. El brandy había hecho su efecto. Marx, eres un arrogante hijo de puta. Como siempre eres tú quien no entiendes. Piensas que los trabajadores harán una revolución basada en tus teorías. No les preocupa ni una mierda tus teorías. Su rabia surgirá espontáneamente y harán la revolución sin lo que tú llamas tu ciencia. El instinto de la revolución está en sus tripas. Es más, escupo en tus teorías y escupir en el suelo, cerdo. Mijail, puedes escupir en mis teorías, pero no en el suelo de mi casa. Límpialo inmediatamente. Siempre supe que eras un tirano y un déspota. Y yo siempre supe que tú eras un eunuco. Se puso furioso. Rugió, parecía un animal prehistórico. Se abalanzó sobre de mí y empezamos una lucha en el suelo, pero estábamos tan borrachos que no podíamos hacernos daño y rodamos así
todos, y después estábamos tan cansados que nos quedamos ahí tirados en el suelo. Luego se levantó como un hipopótamo. Se desabrochó los pantalones y empezó a orinar por mi ventana. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué pendejada estás haciendo, Mijail? ¿Y tú qué crees? Estoy orinando por tu ventana. Eso es repugnante. Estoy orinando sobre Londres, sobre todo el Imperio Británico. No, estás meando en mi calle, no contestó. Se abotonó los pantalones, se acostó en el suelo y se puso a roncar. Bueno, después yo también me tiré en el suelo y perdí la conciencia. Y así nos encontró Jenny en la mañana siguiente cuando nos despertó. Todos tendrían que entender el valor de la Comuna de París. Ese glorioso episodio de la historia humana. Todo empezó por una estupidez de Napoleón III. ¿El sobrino de Pepe Botella? Sí, exactamente, ese era un bufón, un actor. Actuaba, sonreía a las multitudes, mientras 16 millones de campesinos vivían en casuchas miserables y sus hijos morían de hambre. Pero como había promovido las elecciones, la gente votaba, pensaban que eso era la democracia, un error muy común todavía en nuestros días. Bueno, pues este Napoleón III cometió el error de atacar a los ejércitos de Bismarck. Fue derrotado rápidamente y las tropas alemanas victoriosas marcharon sobre París, pero fueron recibidas por algo mucho más devastador que el ruido de los cañones. El silencio. Encontraron las estatuas de París tapadas con paños negros y una inmensa, invisible resistencia silenciosa. Desfilaron rápidamente por el Arco del Triunfo y sabiamente se fueron. ¿Y el viejo orden? ¿La República? ¿Los liberales? Los liberales, como se llamaban a sí mismos, no se atrevían a volver a París. Temblaban de miedo porque al irse los alemanes... Sí, porque al irse a los alemanes, París estaba ahora tomada por los trabajadores, las amas de casa, los empleados, los intelectuales, los ciudadanos armados. El pueblo de París no formó un gobierno, sino algo más, algo que los gobiernos siempre temen. Una comuna, la energía del pueblo, la comuna de París. La gente se reunía las 24 horas del día por toda la ciudad en grupos de 3, 4 personas, tomaban decisiones juntos, mientras que el ejército francés allá afuera sitiaba la ciudad, amenazando con invadirla en cualquier momento. París fue el primer enclave de libertad, la primera ciudad libre en este mundo de tiranía. Solo duró unos meses, pero la comuna fue el primer cuerpo legislativo de la historia que representaba a los pobres. Sus leyes estaban hechas para ellos. Se cancelaron sus deudas. Se pospusieron los pagos de la renta, las casas de empeño fueron obligadas a cerrar y a devolver las herramientas y cerradas. Los miembros de la comuna se negaron a cobrar un salario más alto que el de cualquier trabajador. Se eliminó el trabajo nocturno de los panaderos y a todos les fue permitida la entrada libre al teatro. ¿Cómo ves? Ay, ajá. Obvio, sí. Se reabrieron los museos, se organizó... Bueno... Se reabrieron los museos, se organizó una comisión para permitir la instrucción a todas las mujeres, algo que nunca se había visto. La comuna declaró que el propósito de las escuelas era enseñar a los niños a amar y respetar a sus semejantes. Y ahora, ¿qué les enseñan a sus hijos? Hablan sobre la educación, pero ¿qué les enseñan? Solo lo que es necesario para tener éxito en su mundo capitalista. Los comuneros comprendieron la verdadera importancia de la educación, no solo con las palabras, con los hechos. Destruyeron la guillotina, ese instrumento de la tiranía, aunque sea de la tiranía revolucionaria. Sí, eso fue la Comuna de París. Las calles estaban siempre llenas de gente, todos con su bufanda roja.
y ondeando una gran bandera roja, que era el símbolo no solamente de un país, sino de toda la raza humana. Hombres y mujeres lloraban de alegría, se discutía en todas partes, la gente participaba de las cosas, parecía que sonreían más que antes, reinaba la amabilidad, las calles estaban llenas, eran seguras sin necesidad de policía. Sí, eso es el socialismo. Por supuesto que este ejemplo no podía ser permitido. El ejército de la República entró y comenzó la matanza. Los representantes de la comuna fueron llevados al cementerio, puestos contra el muro y fusilados. En total, 30,000 personas fueron asesinadas. La comuna fue aplastada por los lobos y los puercos. La comuna fue... No. La comuna sigue siendo un glorioso episodio de la historia humana. Me hace falta Jenny, me hace falta mis hijas. La comuna sobreviviera. ¿Cómo conseguí que la comuna sobreviviera? Me hace falta. Feliz Navidad, me hace... Siempre que en algún rincón del mundo me hace falta mis hijas. Feliz Navidad, me hace falta mi hija, ¿dónde está Jenny? Maldita vacuna. Siempre que en algún rincón del mundo la gente comienza a experimentar una nueva forma de vivir, me hace falta la comuna. Siempre que en algún la gente comienza a experimentar una forma de vivir diferente siempre que en algún rincón del mundo la gente comienza a experimentar una nueva forma de vivir diferente al viejo orden. Esto no puede ser permitido. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Que el capitalismo ha triunfado? ¿Por qué? Porque la bolsa ha subido hasta las nubes y los accionistas son ahora más ricos que antes. Pues sí. Pues sí, ha triunfado. ¿Triunfado? Sí, triunfado. Cuando la cuarta parte de los niños viven en la miseria, pues sí, ha triunfado. Cuando anualmente 40,000 de los niños estos mueren antes de cumplir un año, triunfado. Sí, triunfado. En la ciudad de Nueva York, desde antes del amanecer, hay una cola de 100,000 personas esperando por solo 2,000 puestos de trabajo. Triunfado. ¿Qué van a hacer los otros 98,000? El capitalismo ha triunfado. Es por eso que... los otros... sí, es por eso que construyen ustedes más reclusorios. Sí, claro, el capitalismo ha triunfado. Triunfado. ¿Pero sobre quién? Tienen maravillas tecnológicas. Han enviado hombres a la estratosfera, pero ¿qué pasa con los otros, con los que quedan en tierra? ¿Por qué están tan asustados? ¿Por qué se lanzan a las drogas, al alcohol? ¿Por qué tienen estrés? ¿Tú tienes estrés? ¿Tienes colitis? ¿Tienes gastritis? ¿Tienes bilitis? ¿Por qué se enloquecen y matan? No lo digo yo. Ahí están sus periódicos. Sus políticos no caben en sí de orgullo. Dicen que el mundo se mueve hacia un sistema de la libre empresa. ¿Están ciegos o no quieren ver? ¿No conocen la historia del sistema de la libre empresa? Cuando el gobierno no hace nada por el pueblo y lo hace todo por los ricos. El gobierno estadounidense le dio 100 millones de acres de tierra gratis. Gratis a la compañía ferrocarrilera. Gratis. Pero miró hacia otro lado.
cuando los migrantes chinos e irlandeses trabajaban 12 horas diarias en esa misma compañía y morían por el frío o por el calor. Y cuando los trabajadores se rebelaron y fueron a la huelga, ¿qué hizo el gobierno? Envió al ejército para aplastarlos. ¿Por qué carajos creen que escribí El Capital? Sino porque veía las miserias del capitalismo y de su sistema de la libre empresa. En Inglaterra ponían a los niños a trabajar en los complejos textiles porque sus deditos eran más adecuados para manejar los usos. En Estados Unidos, las niñas iban a trabajar a las fábricas de Massachusetts a los 10 años y morían a los 25. Las ciudades son hoyos negros de vicio y de pobreza. Eso es el capitalismo en aquel entonces. Y el capitalismo de ahora. Sí, claro, veo artículos de lujo en la publicidad de sus revistas, en las pantallas de televisión. Esas bonitas pantallas con tan bonitas imágenes. Ven tanto y saben tan poco. Nadie lee libros de historia. Pura basura de superación personal. ¿Qué carajos es eso del sincrodestino? ¿Qué carajos les enseñan en las escuelas en estos días? Aniversario de la Guerra del Golfo, una victoria rápida y dulce. Sí, conozco esta clase de victorias rápidas y dulces que dejan miles de cadáveres y niños que mueren por falta de alimentos y medicinas. En Europa, en África, en Palestina, la gente se muere por falta de... La gente se mata por las fronteras. La gente se mata por las fronteras. ¿Acaso han leído, entendido, escuchado lo que dije hace 150 años? Eliminen esas ridículas fronteras. No más pasaportes, ni visas, ni guardias fronterizos. No más cuotas de migración, ni banderas, ni compromiso de fidelidad a esa entelequia que es la nación. Trabajadores del mundo, únanse. Sí. Sí. ¿Me equivoqué? No lo hubiera pensado. Que el capitalismo fuera tan ingenioso para poder sobrevivir. No me imaginé que habría medicamentos para mantener vivo este sistema enfermo. Exacerban el patriotismo con chicharitos y milillitos y México, ra, para que la gente olvide su miseria. Hacen guerras, Libia, Siria, Afganistán, para resolver sus crisis económicas. Hacen... ¿Fanáticos religiosos? Ay, fanáticos religiosos. Pare de sufrir. ¿Cómo? Pare de sufrir. O como se diga, prometiendo a las masas que Jesús va a volver. Créanme, yo lo conozco. A Jesús, Él no va a volver. Estaba equivocado en 1848 pensando que el capitalismo estaba por derrumbarse. ¿A quién? ¿Jesús? No, Marx. Yo había hecho mal mis cálculos, pero... Bueno, quizá por unos 200 años. Pero sí, habrá un cambio. Este sistema será transformado. El pueblo no es tonto, lo vuelven tonto, pero su instinto, su sentido común terminarán por unirlo. Ya ha pasado otras veces, acuérdense de la Comuna. Hasta Lincoln decía que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Así que puede suceder otra vez. Pero a lo grande. Y cuando ocurra, los que están en el poder, con toda su riqueza, todos sus bancos, sus ejércitos, no podrán evitarlo. Sus propios siervos se negarán a servirles, sus propios soldados se negarán a obedecerles. Por supuesto, el capitalismo ha hecho maravillas sin igual, milagros de la tecnología y de la ciencia, pero está preparando su propia muerte. Su hambre voraz de lucro, más y más, ha provocado un mundo todo revuelto. Lo ha convertido todo. La ciencia, el arte, la literatura, la música, el teatro, la belleza misma en mercancía para ser comprada y vendida. Los mismos seres humanos son artículos de consumo. No hablo solo de los trabajadores de la fábrica, No. También hablo de los intelectuales.
de los literatos, de los artistas, de los periodistas, Todos tienen que venderse para poder sobrevivir. Y cuando se den cuenta de que son todos trabajadores y que tienen un solo enemigo común, ¿qué van a hacer? ¿Se unirán? Harán satisfacer sus necesidades, y no solamente en su propio país, sino en todo el mundo. ¿El capitalismo no ha inventado la globalización? ¿El libre comercio? ¡Aprovéchenlo! Que les salga el tiro por la culata. Provocan una cultura mundial en contra del propio capitalismo. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Algo nuevo tiene que surgir de todo esto. Tenía 25 años, cuando estaba en París, y escribí que la gente estaba enajenada con su propio trabajo porque les disgustaba. Estaban enajenados con la naturaleza, porque entre más máquinas había, el humo, el mal olor, el ruido, lo que llaman el progreso, invadía su vida. Estaban enajenados con sus semejantes porque luchaban todos contra todos para poder sobrevivir. Estaban enajenados consigo mismos porque vivían una vida que no era la suya. Creían que una vida bella era posible solamente en los sueños, en la fantasía. Pero esto no tiene por qué ser así. Esto no tiene por qué ser así. Todavía existe la posibilidad. Bueno, dije posibilidad. No seguridad. Ahora sé que todo puede pasar. Lo que sí es cierto es que tienen que moverse. Suena demasiado radical. Recuerden que ser radical significa llegar a la raíz. A la raíz. Y en este caso la raíz, ¿quiénes somos nosotros, no? Les tengo una sugerencia. Imagínense que tienen forúnculos en todo el cuerpo, que al sentarse les da un dolor tan agudo que tienen que levantarse, tienen que actuar. ¡Actúen! ¿No quieren hablar más del capitalismo? Bueno, está bien. Ni del socialismo. Bueno, ni modo. Aprovechen la riqueza de la tierra. Apodérense de lo que necesitan. Agua, aire, árboles, hierba. Legalícenla. Casas agradables donde vivir, unas horas de trabajo y más horas de ocio. No se pregunten quién lo merece. Todos los seres humanos lo merecen, ¿sí? ¿Ya me puedo ir? Es que mi tiempo ya se acabó. Espero que no se hayan aburrido ni siquiera un poco. Bueno, mírenlo de esta manera. Como si fuera una segunda venida. La primera, ¿de quién fue? La de Cristo, ¿no? Es que Cristo no pudo y me mandó a mí, a Marx. Y Marx no debió de morir, ay, de morir. Y Marx no debió de morir, ay, de morir. Porque si Marx no se hubiera muerto, todavía viviría. Felicidades, ¿no?